Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de el volumen 14 de Overlord. El día de hoy con el capítulo 4, parte uno, pero antes de comenzar, una pequeña disculpa para aquellos que por lo general ven esto en stream junto a mí. No sé por qué el día de hoy tengo mi internet de subida jodido. Pero bueno, igual esta parte no me la esperaba, ¿eh? O sea, justamente ayer salió, fue ayer, ¿no? O antes de ayer. Ayer, que salió la parte, la parte final del capítulo 3 parte 5 6 bueno, no recuerdo. La subí ayer y no lo recuerdo. Pero el hecho es de que hoy, pues, continuamos con esta, un poco de sorpresa y es bastante. Así que, bueno, lo lamento porque no me puedan acompañar en stream, pero bueno, cosas de internet supongo. En fin, el capítulo 4 se llama Trampas bien preparadas y comienza justo después de pues, la muerte de Zanak. Y que fue una muerte bastante digna, he de decirlo. Y también justamente después de que el ejército de Ainz, dirigido por Kokyuto Simare, arrasaran con los 400.000 hombres del ejército del reino. Así que bueno, vamos allá. Vi que aparecía Ilma, así que por eso la tenemos aquí. El sonido de pasos, capítulo 4, trampas bien preparadas, parte uno. El sonido de pasos sonó cuando Ilma condujo a tres de sus asociados de los 8 dedos a lo largo del corredor de una mansión. Se, se dirigían hacia la habitación gigante que había elegido uno de los subordinados del rey hechicero. El resto de ellos ya estaban allí, esperando la llegada del enviado del rey hechicero. Lo hicieron porque, aunque el subordinado del rey hechicero había especificado el día que tenían que reunirse en esta mansión, no habían especificado el tiempo que tenían para hacerlo. Esto se pone a martillar. Por esa razón, Ilma y el resto de los 8 dedos estaban en rotación en el pasillo para evitar un escenario en el que llegaría el enviado para encontrarlo vacío. Si hacían esperar al enviado sería increíblemente irrespetuoso. Existía la posibilidad de que ellos también tuvieran otra bocanada de infierno. No importa cuán minúscula fuera la probabilidad, tenían que evitarla a toda costa. Los cuatro habían estado caminando en silencio por un minuto. Aunque eso se debía en parte al gran tamaño de la mansión, también se debía a que habían amueblado una habitación lejos del salón principal para que fuera su salón. Si bien podría haber sido mejor haber amueblado una habitación más cercana al pasillo para que fuera un salón, después de deliberar sobre este asunto, finalmente decidieron usar las habitaciones cercanas al pasillo como depósito de equipaje. El silencio no era exactamente insoportable, pero uno de ellos El silencio no era exactamente insoportable, pero uno de ellos, Periane Porzón, comenzó a hablar. ¿No es un poco ruidoso? Ilma se concentró, de hecho podía escuchar el sonido de los niños retozando. Dicho eso, sonaba como algo que estaba demasiado lejos de la mansión. Era lo suficientemente silencioso como para no poder escucharlo a menos que lo intentaras. Esto se debía a que la sala estaba muy alejada del ajetreo de la vida. Esa era también la razón por la que habían elegido usar las habitaciones cercanas a la sala para el almacenamiento. Aún así, incluso si Ilma y compañía no lo hubieran encontrado molesto, si el enviado del rey hechicero se molestara por esto, ni siquiera podrían imaginar las consecuencias que surgirían. Tal vez un poco. ¿Deberían decirles que se callen? Todos estuvieron de acuerdo con Olin. Si tuvieran que advertir a las personas que siguen en la rotación, los otros deberían haber advertido a los niños para cuando les tocara descansar. Se quitó un peso de los hombros de Olin porque había hablado. Él procedió a decir lo que todos tenían en mente, pero nunca le habrían dado voz. ¿Pero verdaderamente vendrá a rescatarnos? Ok. Probablemente no quiso decir eso, pero el estrés de tener que esperar al enviado del reino hechicero probablemente lo había afectado. Habían pasado 7 días desde que el poderoso ejército del reino de 400.000 hombres había comenzado su marcha.
Poco después de que eso sucediera, escucharon rumores de que el ejército del reino hechicero había comenzado a acampar cerca de la capital. Aunque eso fue hace solo un día, el estrés mental que estaban experimentando superaba con creces la fatiga física que también estaban experimentando. Habían recibido sus órdenes de uno de los subordinados del rey hechicero, hace aproximadamente un mes, cuando la guerra acababa de comenzar. Se les dijo: cuando el reino hechicero había comenzado su marcha hacia la capital, que eligieran alrededor de 1000 personas del reino que fueran leales de sobra para poder servirles en el futuro. Los elegidos serían llevados a un lugar seguro. Por esa razón, 1000 personas relacionadas con los 8 dedos se reunieron en este lugar. Sin duda, los 8 dedos eran una organización gigante si contabas los grunts, los peones también. De sus filas, Hilma y el resto eligieron al grupo excepcional y leal, así como a los miembros de su familia también. Por eso había niños presentes. De lo que no estaban seguros era si realmente vendrían a salvarlos o no. De capos, los capos del sindicato de los 8 dedos eran todas personas que habían prometido a otros que las salvarían, pero que los arrojarían una vez que ya no fueran útiles. ¿Era su turno esta vez? Estos pensamientos permanecieron en sus mentes, dudas inquebrantables. Hilma no miró a sus asociados, pero dijo: creo en las palabras de su majestad el rey hechicero. Olin entró en pánico y comenzó a decir: no, estaba mortificado. Ok, entró en pánico y empezó a decir: no, en realidad estaba mortificado. Para Hilma, lo que Olin había estado diciendo era su distrito de la sinceridad del rey hechicero. Yo también lo creo. Lo que acabo de decir no fue para desacreditar a su majestad del rey hechicero. El sonido de la voz de Olin cubrió cualquier sonido que los niños pudieran haber hecho mientras resonaba por el pasillo. Olin se dio cuenta de lo que acababa de hacer e inmediatamente cerró la boca y bajó la cabeza. Nadie más habló todo el camino hasta el pasillo. Hasta el salón, más bien. Nadie más habló durante su camino hacia el salón. Cuando se abrió la puerta, lo que los saludó fue lo que esperaban: las sonrisas cansadas de sus otros asociados. El enviado del reino hechicero aún no había llegado. La emoción mezclada de alivio e impaciencia surgió en el corazón de Hilma. Seguramente sus compañeros sentían lo mismo. Están aquí, ahora bien, y iremos a descansar. Si llega el enviado... Un objeto mágico en forma de campanilla descansaba donde Noah Sweden estaba mirando. Si uno de los dos sonaba, el otro también sonaría. Ok. Sin embargo, la distancia entre ellos Si la distancia entre ellos era demasiado grande, no tendría ningún efecto. Además, esa era la única forma en que ambos podían afectarse entre sí, por lo que no era exactamente la mejor herramienta para la comunicación. Esta tarea era lo suficientemente fácil como para que pudieran usarla para este propósito. Déjamelo a mí. Como su representante, Periane le respondió: todavía tengo que esperar aquí, por aquí. Hemos agotado el tiempo suficiente. El rey hechicero, su majestad. Lo entiendo. No hay necesidad de mirarme así con esos ojos de miedo. Con esos ojos atemorizantes, dijo un hombre bajo y alto. Un pequeño y alto hombre dijo. Ok. Ese era el jefe de la división de comercio de esclavos, Cocodol. La primera línea del ejército del reino había sido reforzada por los prisioneros que habían sido mantenidos cautivos en la capital. Cuando fueron liberados, durante el caos y la confusión de esos pocos días, Cocodol había sido rescatado y llevado a esta mansión. Al principio, tenían dos formas en que podrían haber tratado con Cocodol. Si era enviado a luchar contra el reino hechicero, no tenían ninguna duda en su mente de que habría muerto.
por lo que, por supuesto, su rescate no fue controvertido. Lo que era controvertido era cómo debían presentarlo a él ante el rey hechicero. Algunos pensaron que debido a que era un jefe regular, no importaría si no lo presentaban en absoluto. Otros pensaban que si el rey hechicero ya lo conociera y no lo presentaran, terminaría en una tragedia. Querían evitar ponerse en peligro por muy improbable que fuera, por lo que se decidieron por lo último. Su oportunidad de presentarlo, de colocarlo en la tajadera, estaba a punto de llegar. Todos estuvieron de acuerdo en que era el primero que el primero que tenían que presentar, para eliminar cualquier duda de que intentaban ocultarlo. Tienes que esperar aquí para que el enviado de su majestad el rey hechicero pueda verte bien. Ok, es Cocodol el que tiene miedo de si todavía tenía que esperar y lo vieron mal y todo eso. Parece que no, bueno, vale. Por esa razón tenía que esperar en esta habitación. No sabían cuándo vendría el enviado después de todo. Comió y durmió en esta habitación y estaba absolutamente disgustado por ello. Quiero decir, les he estado agradeciendo a todos ustedes constantemente, agradeciéndoles por sobornar a los guardias para que no me trataran tan duramente en la cárcel, y agradeciéndoles por salvarme del descarte, ok, de la masacre supongo, por haber salvado a ese pobre y viejo yo. ¿Qué intentas decir, Cocodol? A la pregunta de Noah, Cocodol respondió con una mirada penetrante. Salir de camino para salvar a alguien que ha perdido todo su poder, conexiones y lacayos. ¿No es eso un poco sospechoso? ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué han reunido a todos los relacionados con los 8 dedos aquí? ¿Están planeando matarme? ¿Ah? Ilma estaba completamente congelada. No, no era solo Ilma. Todos los demás en la habitación, excepto Cocodol, estaban igual. Si fueran igualmente culpables, ninguno de ellos podría lavarse las manos de su sangre. Probablemente era lo que quería decir. ¿Qué? Sus expresiones. Eso dio en la diana, ¿no? Ilma inspeccionó a sus alrededores. Todos tenían la misma expresión. Una que decía: ese tipo va a tener problemas pronto. Ella habló como su representante. ¿De qué estás hablando, Cocodol? No. Aperitif. ¿No somos socios? Esta vez fue el turno de Cocodol para sorprenderse. Su expresión era brutal, casi hilarante. Tú, ¿cuál es tu objetivo? Lo entiendo. Todos ustedes son monstruos con sus pieles. Es por eso que cada palabra que sale de sus bocas es un elogio para el rey hechicero. Cocodol gritó con una expresión que era un cruce entre el pánico y el miedo. El monstruo del que hablaba era un cuento popular que las madres era un cuento popular que las madres solían usar para asustar a sus hijos cuando estaban inquietos por la noche. La mayoría de los aventureros estaban de acuerdo en que tal monstruo realmente no existía. Pensé que algo estaba mal desde el principio. El hecho de que ustedes siguieron una dieta al mismo tiempo era bastante sospechoso. Todos están flacos por la tortura que les hicieron a todos, menos a Cocodol. Incluso si concedo ese punto, la figura de Ilma es tan poco elegante. Ella es demasiado delgada para estar sana. Todo esto podría explicarse si ustedes solo fueran monstruos con sus pieles. Ilma miró a Cocodol con calidez en los ojos. Tal dicha de no haber experimentado ese infierno. ¿Qué? ¿Tu expresión? No, no te preocupes por mí, aperitivo. ¿Aperitivo? Sino que esto no está en inglés, ¿o sí? ¿Aperitif? No, eso tiene una tilde. Parece más bien francés. Bueno, no te preocupes por mí, aperitivo. De hecho, me halaga tu observación. ¿Ah? ¿Qué? Nada en absoluto. Lo digo en serio. Te pregunto sin rodeo. ¿De verdad eres Ilma? ¿Ilma Signaeus? ¿No eres una hermana gemela o algo así? ¿Te lavaron el cerebro? ¿Realmente he cambiado tanto? No estaba hablando de lo flaca que se había puesto. Probablemente estaba hablando de su personalidad. Ella se había suavizado mucho.
Normalmente eso sería un cambio positivo, por lo que su sospecha de ella era sorprendente, por decirlo menos. Por supuesto, es como si fueras una persona completamente diferente. No, eso se aplica a todos ustedes. ¿Los monstruos realmente robaron sus pieles? Solo podría decir que experimentamos ciertas cosas que nos hicieron así. Todos estuvieron de acuerdo. Ah, eso lo dijo, no. Solo podría decir que experimentamos ciertas cosas que nos hicieron así. Todos estuvieron de acuerdo con lo que Noah había dicho. Cocodol estaba aterrorizado. Eh, Puede que sea un poco muy tarde ya, pero yo creí que tenía alguna imagen de... Sé que tengo una imagen de varios miembros de los ocho dedos reunidos, pero no está por aquí. Ah, sí, aquí está. Vale. Obviamente son todos estos. Cocodol es esta manchita de acá. Este está muerto, cero. Pero todos los demás sí. Me imagino que por aquí está Ilma. En fin, continuemos. Eh, lo que pasó, aunque no quiero escucharlo, todavía quiero saberlo. Tú, una oscuridad delgada, interminable y circular apareció de repente en la habitación. Un objeto semiovalado comenzó a emerger del suelo. Ilma reconoció esto como el hechizo puerta, que la había alejado tantas veces, o que la había llevado tantas veces. Era un hechizo de alto nivel, lo suficientemente alto como para que no hubiera lanzadores de magia dentro del reino que fueran capaces de hacerlo. Solo un subordinado del rey hechicero sería capaz. El hecho de que este hechizo fueran lanzados significaba que... Ilma apresuradamente se arrodilló. Después de un tiempo, sintió que Cocodol hacía lo mismo. Ilma enterró la cabeza y apretó el puño. Habían dos resultados posibles. ¿Iban a ser eliminados o iban a ser salvados? Se podían escuchar los pasos de una persona. Puedes levantar la cabeza ahora. Frente a la puerta, o pueden más bien, pueden levantar la cabeza ahora. Frente a la puerta había una doncella cuyo tamaño de busto no coincidía con su edad aparente. Bueno, ya sabemos quién es, ¿no? Eh, vale. Aunque no la había escuchado, eh, aunque no se la habían presentado directamente, Ilma sabía que se llamaba Shaltir. Nadie aquí era lo suficientemente valiente como para referirse a ella por su nombre. Incluso alguien tan despistado como Cocodol podía verlo solo por la atmósfera de la habitación. Estoy aquí para llevármelos a todos, recuperarlos a todos. Aunque escuché que habrían más o menos 1000 de ustedes. Arinsu, ¿podrían traerlos de inmediato? ¿Arinsu? Entendido. Por favor, espera un momento. Olin salió corriendo de la habitación a toda velocidad. Él tenía la mejor resistencia de todos después de todo. Shadow Demon. Shaltiar llamó a un demonio que pronto se materializó desde las sombras. ¿Cuándo había entrado en la habitación? Tal vez los había estado monitoreando durante mucho tiempo. Esto no les sorprendió en absoluto. En cambio, todos pensaron. Toxo. En cambio, todos pensaron. Imagino que es algo así como. Obviamente, o claro que sí, o entiendo yo, ¿no? O por supuesto. El demonio sombra comenzó a susurrarle al oído a Shaltir. Luego la escucharon responder con murmullos. Después de que su conversación terminó, Noah comenzó a hablar con voz temblorosa. Olin necesitará algo de tiempo para traerle a todos. Antes de que eso suceda, hay alguien a quien queremos presentarle. ¿Le parece correcto? ¿Agradable?
Innecesario, Arinsu. En lugar de hacer eso, escuché que tenían equipaje para llevar. Muevan eso primero, Arinsu. Escuché que había bastante. Tal vez sería más rápido si mis sirvientes lo hicieran por ti. ¿Qué tal? ¿Qué les parece eso, Arinsu? ¿Cómo podríamos molestarla a hacer eso? Shaltia respondió con un cortante por supuesto, antes de lanzar su hechizo. Probablemente era una magia de invocación. Unos pocos muertos vivientes fuertes comenzaron a aparecer a su alrededor. Siguiendo sus órdenes, salieron de la habitación y regresaron con una considerable cantidad de equipaje que trasladaron a través de la puerta. El equipaje se movía a una velocidad increíble. Justo cuando terminaban de moverse podían escuchar el sonido de muchos pasos. Si bien esta podría ser la habitación más grande de la habitación, no podría contener 1000 personas. Ahora, entren por esa puerta en su orden predeterminado. Dentro hay un pueblo dentro de un bosque, Arizu. Saldrán a lo que parece una plaza del pueblo. Esperen ahí. Oh. Sí, dentro hay un poblado Witín. Entre un, no es dentro de un bosque, cierto que no, es más bien rodeado por un bosque o cerca de un bosque. Bueno, entiendo yo que los está mandando o a Villa Carne o al poblado del sexto piso. Vale, siguieron sus órdenes y entraron por la puerta en orden. Aunque era poco probable que ninguno de ellos dudara en entrar al portal, todos ya habían sido advertidos de seguir sus órdenes exactas. Como resultado, había menos confusión de lo que esperaban. En comparación, los niños alrededor de esa edad estancados y sonrojados eran un problema mayor. Las chicas frustradas por las reacciones de los chicos también fueron un problema. Vale. Shaltier era una belleza de clase mundial. Entonces, enamorarse a primera vista no era un fenómeno tan inusual. También lo eran los celos de las mujeres. Sin embargo, Ilma había grabado un hecho en su corazón. Si esos niños hicieran algo estúpido, ella sería la responsable. Para evitar que eso sucediera, tenía que vigilarlos de cerca. Su atención se centraba especialmente en la niña cuyas manos estaban sobre su pecho plano, intentando comparar tamaños con Shaltier. Los guardianes tomaron las manos de los niños y los condujeron a través de la puerta. Afortunadamente nada salió mal. Ilma y sus asociados fueron los últimos en entrar a la puerta. Tal como ella había descrito, frente a ellos habían casas de madera y sus alrededores parecían un bosque. En la plaza, donde los muertos vivientes habían apilado su equipaje, había cierta conmoción. ¿O era emoción en su lugar? Dada la cantidad de jóvenes allí, esto último era más probable. ¿Era esta su reacción a su primera vez pasando por una puerta? Ok, la gente estaba súper wow por haber sido testigos de esa magia. ¡Atención!, gritó Noah. Poco a poco, más rápido de lo que esperaba, el ruido se fue apagando. Fue para dejar que todos vieran a Shaltier. Lentamente ascendió hacia el cielo y dijo: actualmente el pueblo todavía está en desarrollo. Les llevará terminarlo alrededor de una semana. Antes de que eso suceda, vivirán aquí. Solo para que puedan administrar la aldea de manera efectiva, les prestaremos 4 golems. Si necesitan mover algo pesado a otra parte, dejen a los golems hacerlo. Los no muertos actualmente rodean el pueblo. Si van a salir del perímetro e intentan volver a entrar, los atacarán. Por esa razón, por favor, no crucen el perímetro formado por los muertos vivientes. Ah, ok, es un pueblo vacío. Shaltier miró a su alrededor para comprobar si todos le entendían y continuó: aparte de eso, decidirán entre ustedes cómo pasarán esta semana. Hemos preparado 2 semanas de comida, Arizu, así que deberían estar... así que deberían al menos cubrir ese frente. Volveré en 3 días. Si tienen algún problema, los escucharé.
Shaltier descendió al suelo y miró a su alrededor. Su mirada cayó sobre Cocodol. Eres uno de los capo, ¿correcto, Arisu? Oye, no, sí, ¿qué puedo hacer por ti? Cocodol había experimentado la diferencia de estatus entre él y ella, así que hizo todo lo posible por ser cordial. Deberías hacer un viaje a la habitación de Kyofukukou también, Arisu. ¿Eh? Shaltier cerró la vieja puerta y abrió una nueva. ¿Fue su instinto? Algo le dijo a Cocodol que algo malo estaba por sucederle, lo que le hizo mirar a su alrededor con una expresión impotente. Después de que su mirada se encontró con la de ella, o con la de él, perdón, Ilma apartó la suya. Ella no podía ir en contra de la decisión de Shaltier. Las otras cabezas estaban iguales. Nadie se atrevió a hacer un sonido. Espere, espere, no, ¿por qué están reaccionando así? Sálvenme. Sí, sí, vamos, Arisu. Shaltier arrastró la muñeca de Cocodol, quien estaba gritando. Frente a ese tipo de fuerza, había perdido todas las ganas de resistir. ¡Ah! ¡No! ¡Sálvenme! Lo siento, Cocodol. Ilma le susurró a Cocodol, quien desapareció por la puerta. Después de eso, la puerta desapareció. Sin embargo, la atmósfera tensa nunca se dispersó. Todos fueron atrapados por ese silencio sofocante. 1000 personas, felizmente inconscientes de ese infierno, ocuparon esta plaza. Aún así, podían decir instintivamente qué destino les esperaba a Cocodol que acababan. Ok, aún así podían decir instintivamente las personas, ¿no? Me imagino. Sí, aún así ellas podían saber instintivamente qué destino le esperaba a Cocodol, a quien se habían acabado de llevar. Por eso nadie atrevió a moverse. Entendieron que habían sido traídos a este lugar no por la generosidad de alguien, y estaban comenzando a comprender exactamente cuán aterrador era este lugar. No pudimos salvar a Cocodol. Ilma le dijo a Noah, quien estaba caminando hacia ella. Ella no quería que nadie más experimentara ese infierno. Eso era lo que ella tenía en mente, pero eso era imposible. Una intensa culpa la invadió. No hay nada que podamos hacer al respecto. Aún así, no significa que vaya a morir. Sería más apropiado llamarlo bautismo. Después, él podría llegar a comprender por qué nos apreciamos tanto. El bautismo, es cierto, si lo pensara así, aliviaría mucha de la culpa que siento. Ustedes dos, aunque puedo entender lo preocupados que están por Cocodol, tenemos que discutir nuestro futuro en este momento. Tenían que resaltar a la gente de sus preocupaciones o tenían que curar a la gente de sus preocupaciones, quizás. Ilma tomó la delantera. Si su objetivo fuera matarlos a todos, ya lo habrían hecho, y no los habrían traído hasta aquí, o se habrían llevado a Cocodol. Eso significaba que el rey hechicero estaba sosteniendo su parte del trato, dadas las acciones de Shaltir. Muchas gracias, Su Majestad, el rey hechicero. Ilma bajó la cabeza. Por supuesto, no tenía idea de dónde estaba o dónde estaba el rey hechicero. ¿Dónde está o dónde estaba? Ok, por supuesto, ella no tenía idea dónde se encontraba o dónde estaba el rey hechicero. Pero esto era lo único en lo que podía pensar que podía expresar adecuadamente su gratitud dada su situación. Algo así como en la línea de una oración. Vale. Cambio de escena. Como les digo, esto va a ser bastante largo. Y la traducción también. No me hagan caso, por favor. Vale. 3 guardianes de piso partieron desde el frente que habían establecido frente a la capital.
El encargado del asedio de la capital, Cocytus, el encargado de las instalaciones cruciales, Aura, y finalmente el encargado de lanzar hechizos ofensivos de Aria para convertir toda la capital en una montaña de cenizas, Mare. Los tres tenían cada uno sus subordinados. Mare tenía Hansos debajo de él, Cocytus tenía vírgenes de escarcha y Aura tenía sus bestias mágicas. El lugar al que miraban, la capital, estaba terriblemente silenciosa. ¿Estaban de luto? ¿O tal vez estaban encogiendo de miedo ante la vista de las fuerzas del reino hechicero? Solo habían pasado unos pocos días desde su batalla anterior, pero las fuerzas de la capital ya estaban agrietadas. Unos pocos días han pasado, ¿eh? Desde el punto de vista del campamento que Ainz había establecido cerca de la capital, no se podía ver a muchos soldados manejando los muros exteriores de la ciudad o soldados atendiendo o cuidando los muros exteriores de la ciudad, ni parecían tener la intención de luchar. Si bien era cierto que eran pocos en número, el campamento de Ainz estaba igualmente no tripulado. Okay. No se encontraban mercenarios de alto nivel en ninguna parte, ni siquiera se podían ver los maestros guardianes de Nazarick. El campamento estaba ocupado por Ainz, Albedo y alrededor de 10 de los caballeros de la muerte de Ainz. Albedo llevaba su armadura de cuerpo completo y sostenía una alabarda en sus manos. Su artículo de clase mundial también debía estar en su persona solo como medida de precaución. ¿Es hora? Ainz le preguntó a Albedo después de que los guardianes habían abandonado el campamento. Se extendieron para rodear la capital. Oh, esperen, vale, es un cambio de escena, entonces también es un cambio de imagen. Voy a colocar a Albedo como la protagonista, con su armadura, por supuesto. Vale. Debería hacerlo. Los guardianes se han alejado bastante. Si realmente quisieran actuar, esta sería su última oportunidad. Dada la falta de movimiento de su lado, aunque es desafortunado, parece que esta vez tampoco estuvieron aquí. Es así, respondió Ainz y desvió la mirada hacia la capital. Sigue buscando los players, bueno, las personas que le lavaron el cerebro a Shaltir. O algún player enemigo. Vio una silueta volando hacia ellos desde la capital. Después de mirar alrededor, parecía que esta era la única entidad que venía hacia ellos. Alguien que tenía el coraje de desafiar al rey hechicero. El que desmanteló un ejército de 200.000 con un solo hechizo. Según la información que habían recopilado, solo una persona coincidía con esa descripción. The Powered Suite, probablemente Red Drop. El Powered Suite. Ainz entrecerró los ojos para concentrarse en la entidad que se acercaba rápidamente y murmuró: ahora, entonces, si ese fuera el caso, podrían pasar a la segunda etapa del plan. Sin embargo, Ainz estaba un poco incómodo. Este era un plan importante después de todo. Tenía que ser manejado con cuidado, como una delgada capa de hielo. ¿Era realmente capaz de llevar a cabo tal plan? Suspiró. Tampoco podría haberle entregado algo tan importante a otra persona. La silueta se acercaba mucho más. Honestamente, no había considerado la posibilidad de que también tuviera una fuerza aérea. ¿O pensó que los guardianes de piso no lo notarían si él volaba lo suficientemente alto? ¿O era una línea de pensamiento igualmente estúpida? Ainz se sorprendió por su sorprendente estrategia defectuosa. No, tal vez él sabía que ese era el caso, pero no tenía otra opción. Entonces, ¿sabía él que esto era una trampa? ¿Pero tenía las bolas y la resolución de atravesarla? ¿Tenía los cojones? ¿Estoy despistado u orgulloso? O tal vez lo que sea. Eso no importa. Lo sabremos una vez que llegue aquí. De hecho, respondió Albedo. ¿Te lo dejaré todo a ti entonces? Sí, por favor, déjemelo todo a mí. Sus respuestas fueron cortas y directas.
Ainz no podía decir cuál era su estado mental actual, sin embargo sabía lo suficiente como para decir que ella no estaba muy feliz por esto. Ainz miró hacia la silueta. Le tomaría bastante tiempo llegar a donde estaban. Podían permitirse el lujo de acercarse antes de iniciar la emboscada. En el momento en que ese pensamiento cruzó la mente de Ainz, se dio cuenta de que había cometido un error. Era muy probable que fuera un peón desechable. ¿Sabe él que lo es? ¿O no tiene ni idea? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No importa si lo hace. El plan ha entrado en su tercera etapa. ¿Estamos bien para seguir? Estamos listos. Sí, estamos listos. Cumpliré con mis deberes lo mejor que pueda. Tú deberías hacer lo mismo. Sí, no, por favor, déjemelo todo a mí, Ainz-sama. Albedo respondió justo cuando esa silueta llegaba al frente del campamento del reino hechicero, flotando a 100 metros en el aire y a unos 100 metros de ellos, lejos de ellos. Podía distinguir claramente la apariencia de su oponente ahora. Dicho esto, era innecesario en este punto confirmar su aparición o su apariencia. El traje de color rojo brillante se detuvo repentinamente en el aire y permaneció allí. Aunque no podía ver su rostro, Ainz podía decir que estaba siendo observado. Albedo levantó su brazo y los caballeros de la muerte a su alrededor comenzaron a moverse para formar una pared de escudos frente a ella. El hombro derecho del traje motorizado flotante comenzó a atraer luz hacia un objeto en forma de caja. La luz se convirtió en un rayo y posteriormente se liberó. Shine Dragon Lighting. Justo cuando Ainz murmuró... ok, lo tiró Ainz. Shine Dragon Lighting. Justo cuando Ainz murmuró el nombre del hechizo, el rayo ya se había convertido en la forma de un dragón y golpeó a uno de los caballeros de la muerte. El rayo causó un daño elemental significativo al caballero de la muerte antes de saltar sobre los caballeros de la muerte a su lado. No, el hechizo lo lanzó el Powered Suite, pero Ainz susurró el nombre del hechizo. Okay. Después de que la luz cegadora del rayo disminuyó, los muertos vivientes no se veían por ningún lado. Todos fueron eliminados en un solo ataque que no alcanzó ni a Ainz ni a Albedo. Probablemente era una coincidencia en lugar de un movimiento calculado de su oponente. ¡Insolente! ¡Tonto! ¡Identifícate! Albedo rugió con un tono enfurecido. El volumen de su voz era tan alto que Ainz quería tapar sus oídos. Dado lo lejos que estaba su oponente, aún debería escucharlo, pero no respondió en absoluto. Bueno, yo no respondí. I did not respond. Okay. Bueno, no respondió. Eso solo dependía de la definición de lo que era una respuesta. Lo siguiente que supieron fue que el estante de armas en su hombro izquierdo se activó. La luz fue atraída nuevamente cuando se lanzó otro hechizo. Un torbellino de fuego abarcó a Ainz y Albedo. El viento turbulento sonó como el aullido de un lobo. Este era el hechizo de ataque divino. El hechizo de ataque en área divino. Tormenta de fuego. El fuego era una debilidad de Ainz, pero debido a que el hechizo no había sido mejorado a través de ninguna habilidad especial, ni el lanzador estaba en el mismo nivel que Ainz, no hizo demasiado daño. Aún así, no podía simplemente recibir golpes como tanque, recibir golpes como ese, tanquearlo todo el día. Ainz dio su orden. Ve, Albedo, no lo dejes escapar. Sería como sí señor, como y eso, o sea, la traducción es y eso es, pero bueno, entiendo que es como sí señor o sí, vale. Eh, Tengo la imagen para ese momento, la descargué. Pero claro, está por aquí, ¿cierto? ¿O no? Esperen, si yo lo ordeno por fecha, debería ser de los primeros. Sí, acá está.
Vale, esto es lo que se viene. Al fin se viene la batalla de Albedo contra el Powered Suite. Voy a hacerlo un poco más grande, que se note un poco mejor. Vale. Y igual dejemos el diseño de Albedo acá arriba. Listo. Albedo alzó el vuelo mientras se aferraba fuertemente a su alabarda. Sus alas de puro negro se agitaron una vez y fue más que suficiente para ella cerrar la brecha entre los dos. No estaba segura de si era porque la brecha entre ellos se había cerrado tan rápido, pero el Powered Suite se dio la vuelta con un movimiento rígido. Albedo casi hundió su alabarda en su espalda desprotegida antes de que el Powered Suite se fuera volando. No voló hacia la capital, sino que se dirigía hacia el norte. Albedo recordó la geografía de su entorno. No podía recordar nada especial sobre la dirección hacia la que él se dirigía. No había características que pudieran facilitar una emboscada. Debajo de su casco, Albedo estaba furiosa. ¿En serio crees que somos ciegos? ¿Realmente pensaste que no podíamos ver a través de lo que intentabas hacer? O tal vez, si estás seguro de saber que sus planes han sido revelados, tengo que estar alerta para esto. Albedo volvió la cabeza y desvió la mirada por encima del hombro hacia el campamento del reino hechicero, donde acababa de estar. Podía ver una silueta solitaria. Era Ainz solo. Incluso si estaba siguiendo sus órdenes, debería haber sido ella quien lo protegiera, especialmente dado que él era su último maestro restante. Sin embargo, había dejado atrás a su protegido. Eso la inquietaba profundamente. Lo que era más desagradable era el hecho de que no se le permitía hacer que su enemigo pagara por su insolencia con su vida. Tiene órdenes de no matarlo. Albedo chasqueó la lengua y miró el Powered Suite en retirada. Había un objeto que se parecía a una mochila en la parte posterior del traje motorizado. Tenía 6 boquillas, cada una de ellas de las cuales expulsaba una luz blanca que se convertía en un rastro como una estrella fugaz. Aquellos que no estaban familiarizados con los Powered Suites probablemente asumirían que si esas boquillas fueran destruidas, su oponente perdería su capacidad de volar y caería al suelo. O sea, esto de aquí, ¿no? Sin embargo, el maestro Albedo ya le había dicho, eso es solo un efecto cosmético. Eso se debía a que las capacidades del vuelo de un Powered Suite funcionaban de manera similar al hechizo volar. Según su maestro, aunque era correcto decir que no perdería su capacidad de volar una vez que sus boquillas fueran destruidas, eso no era un hecho. Su maestro había agregado, al menos ese era el caso en ese entonces, lo que implicaba que él no había probado esa teoría él mismo. Aún así, ¿por cuánto tiempo estará volando? ¿Ya estamos tan lejos de... ¿el campamento? ¿Era su verdadero objetivo entonces? Poco a poco la brecha entre ellos se fue extendiendo. Si esto continuaba, su oponente escaparía con éxito. Albedo no tenía ninguna habilidad que pudiera aumentar su propia velocidad de vuelo. Normalmente cuando estaba involucrada en una persecución, estaría montando su bicornio de guerra, pero eso ya no era una opción. Por eso estaba volando con sus propias alas, que solo eran capaces de estas velocidades. No lo alcanza, Aún así, Albedo se había preparado para esto. Había tomado prestados artículos de su maestro que podrían aumentar su velocidad de vuelo. Mientras los equipara, podía cerrar fácilmente la brecha entre ellos. Entonces, ¿por qué no lo había hecho ya? La respuesta era porque estaba esperando ver cuál sería el próximo movimiento de su oponente. Si solo intentaba escapar, Albedo podría lidiar fácilmente con esto. Justo cuando estaba analizando con calma su silueta, su oponente se dio la vuelta. Comenzó a armar un arma que era similar al rifle arcano de Shizu. Albedo se preparó para un ataque mientras se burlaba de su oponente. En comparación con el rifle arcano de tipo rifle de asalto de Shizu, el rifle arcano de este enemigo era más del tipo de ametralladora pesada según Cocytus. Sus capacidades destructivas eran un nivel por encima del arma de Shizu. Un sonido retumbante acompañó la gran cantidad de balas disparadas desde el arma.
Esas balas eran más grandes que una bellota y eran disparadas a velocidades deslumbrantes. Era difícil para ella esquivarlas a todas. Sin embargo, Albedo podría, como mínimo, redirigir algunas de las balas de vuelta a él. Esto no solo dañaría el arma del oponente, sino que también se agregaría el daño de la alabarda de Albedo. Combinado con el daño que podría enfrentar con sus habilidades, esto debería causar una cantidad considerable de daño al enemigo. Sin embargo, Albedo no activó ninguna habilidad especial. Ella apretó más su alabarda y cerró la distancia entre ella y el enemigo, nada más. Tenía la intención de tomar la peor parte del ataque con su propio cuerpo. Wow. Las balas disparadas por el enemigo estaban a punto de conectarse con la armadura de Albedo. Ups, ese fue un gran error de cálculo. Pensó que su armadura mitigaría la mayor parte del daño, pero ni siquiera era necesario. Ninguna de las balas cayó sobre ella. Ninguna de sus balas la impactaron. Todas se curvaron. Wow. Parecía probable que ninguna de las balas estuviera encantada. Al nivel de los guardianes de piso, uno tendría inmunidad completa contra proyectiles no encantados. Ok. Si su arma no hubiera estado encantada, no debería haberla equipado en absoluto. Quería probar las capacidades destructivas de tu arma, pero terminé exponiendo una de mis habilidades. Dado eso, seguramente usarás un ataque encantado después. Por su lenguaje corporal, la aguda visión de Albedo podía decir que estaba bastante conmocionado. No se lo esperaba, ¿eh? Aún así, las cosas regresaron de la manera que ella esperaba. Su oponente soltó su rifle arcano y extendió algo hacia adelante. Su próximo ataque parecía estar basado en magia. Bien, ¿y ahora qué? Mientras reflexionaba, Albedo no usó ninguna habilidad especial de ella mientras acortaba la distancia entre ellos. Si lo hubiera hecho, incluso dado la distancia actual entre ellos, él todavía estaría en su rango de ataque. Sin embargo, Albedo no deseaba exponer su mano todavía. Su mano. De la mano derecha del enemigo, una luz verde brillante salió disparada, voló hacia Albedo y la golpeó. De repente el cuerpo y la armadura de Albedo comenzaron a brillar con la misma luz. Sin embargo, la luz no tuvo ningún efecto y pronto desapareció. Ella no estaba herida. De hecho, ella no sintió nada en absoluto. Esto no era porque ella estaba defendiéndose activamente contra ese hechizo, sino porque ese hechizo ni siquiera pudo atravesar la resistencia mágica pasiva de Albedo. Era probable que esta fuera una de las especialidades de su amo, la nigromancia, específicamente un hechizo de muerte instantánea. Esos tipos de hechizos no solo se veían afectados por las puntuaciones de habilidad, habilidades pasivas, habilidades especiales y habilidades de equipo, sino que también se veían afectados por las resistencias obtenidas a través de niveles, penalizaciones, etc. Si se lanzaran sobre un oponente de nivel similar, sería difícil para esos hechizos tener algún efecto si no se mejoraran de ninguna manera. Albedo no solo fue creada como una NPC de nivel 100, sino que también había equipado varios elementos que la fortalecían. Los hechizos del nivel de ese traje de poder no podían afectarla en absoluto. Quizás estaba tratando de medir la diferencia de fuerza entre ellos y por eso tomó el truco de un hechizo de muerte instantánea. Pero el hecho de que su oponente incluso hubiera pensado que este hechizo humilde podría servir como un ecualizador entre ellos molestó a Albedo. Tenía que mostrarle de qué estaba hecha. Mientras se acercaba rápidamente a su enemigo, Albedo levantó el puño para darle un puñetazo. Tenía la intención de burlarse de su oponente al no usar la alabarda en su mano. Otra razón para el golpe era que no podía medir con precisión la cantidad de daño que él fuera a recibir si ella usaba la alabarda. Su oponente intentó bloquearlo con el rifle arcano, pero el ataque de Albedo fue mucho más rápido. A pesar de que se contuvo un poco, un golpe del nivel 100 de Albedo seguía siendo devastador. Un golpe de la nivel 100 Albedo seguía siendo devastador. ¡Gom! Un ruido metálico sonó cuando su oponente fue enviado a volar. El traje más alto... el traje
más alto que 3 metros, fue enviado volando por el golpe de Albedo a pesar de que era un metro entero más pequeña que él. No solo fue enviado volando, sino que también comenzó a temblar incontrolablemente. Fue un espectáculo hilarante para la vista. Parece que le hice más daño del esperado. Es más delicado que el tofu. Ciertamente, inesperadamente, débil. Albedo se sintió frustrada mientras se reía. Lo siento. Evitaré hacer la risa. Ahora entenderás lo tonto que fuiste al atacar a Insama. Desmembraré tus 4 extremidades. Te romperé todos los dientes en la boca para que ni siquiera puedas terminar mordiéndote la lengua, pero tal vez te permita recibir otro golpe. En cualquier caso, te llevaré a Insama para disculparte por tus crímenes. Toc. Albedo escuchó un clic de la boca de ese hombre. Ah, ok, hizo como... ¿Acabas de chasquearme la lengua? ¡Qué grosero! No importa, eres un bastardo tan indignado que elegiste atacarnos sin declarar tu propio nombre. No esperaba tanta insolencia de tu parte. ¿De qué estás hablando, asesina? No hay dignidad en vencer pedazos de mierda malvados como tú. Pensé que eras un bárbaro analfabeto al habernos atacado sin decir nada en absoluto. No esperaba... No, espera. Los ciudadanos del reino no son diferentes de los bárbaros de todos modos, ¿verdad? Oh, eso es... Eso es rico viniendo de ti, primer ministro del reino hechicero, Albedo. Wow, o sea, se dio cuenta que era Albedo. Albedo calculó los pros y los contras de continuar esta conversación y concluyó que se trataba de una situación explotable. Si fuera Aizama o de Miurga los que estuvieran aquí, probablemente podrían involucrarlo en una mejor conversación. Albedo confiaba en tratar asuntos interiores, pero no confiaba demasiado en sus habilidades para planear o tratar asuntos exteriores. Aún así estaba sola sin ninguna ayuda, por lo que tenía que confiar en su propia cabeza. Tonterías, lo que sea de Redro. Lo siento, no recuerdo los nombres de simples aventureros. ¿Cómo está alguien como tú capacitada para ser la primer ministro de un estado? ¿Era realmente uno de Redro o estaba tratando de confundir a Albedo? En cualquier caso, Albedo tenía que continuar la conversación. Desde su ataque allí ya había comprendido todo el alcance de las capacidades de sus oponentes. Incluso si su lucha se reanudara, ella no tendría problemas para tratar con él en absoluto. Albedo se preparó mentalmente para atraparlo en esta conversación. Qué manera más tediosa de ganar tiempo. Después de todo, para no despertar la sospecha de su oponente, Albedo tenía que emular perfectamente el carácter de un hombre fuerte y arrogante. Ok, Albedo tenía que emular perfectamente el carácter de una mujer fuerte y arrogante. Vale, ok. Chicos, aquí acaba esta parte bastante extensa, Lo que me confundió un poco es, o sea, ¿por qué sabía que era Albedo? O sea, a ver, los del reino sabían que Albedo era fuerte. No. De hecho, incluso cuando Albedo fue a declararles la guerra allá a Ramposa, justo que fue y se presentó ante él y ante los nobles, algunos pensaron en que sería buena idea ahí mientras ella se iba a atacarla y matarla, ¿sí? O sea, si en realidad tuvieran toda la información de que Albedo fuera tan fuerte, eh, no hubieran pensado eso, ¿no? Cuando el Reino Santo fueron a pedirle ayuda a Ainz, también vieron a Albedo y pensaron, no, es muy linda, pero no se les ocurrió. De hecho, creo que por ahí creo que Neia es la que lo piensa, que piensa de que ella es muy linda, pero imagino que no es fuerte, bla. Creo que es Neia la que lo piensa, me parece.
Quizás estoy recordando mal, quizás. Pero me confunde el hecho de que este men supiera que Albedo era, pues ella está así, ¿no? Está full, estaba en armadura full, salvo que la reconociera por los cuernos. Aunque dudo mucho que él la haya visto antes. Obviamente tendría descripciones de ella sin la armadura. Me parece aún más extraño que la reconociera con armadura. O a lo mejor se tiró un farol. Pensó, a lo mejor eh, es la primer ministro Albedo. Vamos a ver si es así. Y se tiró un farol y lo que quiere es sacarle información. Y de hecho estuvo, uy, de hecho estuvo probando qué tan fuerte era, ¿no? Tirándole todos esos hechizos. Le tiró un hechizo de muerte instantánea que por lo general son hechizos que provocan muerte automática, pero son mucho más débiles en comparación de los demás hechizos. Entonces le tiró eso para ver si en realidad qué tan fuerte era, si eso le afectaba o no. Curioso, ¿eh? Curioso, curioso. ¿Cómo habrá descubierto que o habrá sido un farol? Fue una suposición de él que dio donde era. En fin, chicos, estuvo. O sea, esta parte estuvo re extensa. ¿Cuánto llevamos? Casi una hora, ¿eh? Bastante, ¿eh? Así que espero la hayan disfrutado esta horita. Me gustó mucho también ver lo de los ocho dedos. Cómo es que Ilma está literalmente ahorita adorando a Ainz. O sea, le, 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 le dedica oraciones. Y como Ainz pues descumplió su promesa, ¿no? Y parece que ahorita ellos van a fundar un pueblo. Porque los llevaron a un pueblo totalmente vacío que está siendo protegido. Pero me parece curioso, me parece chévere y por eso tocó Codol. Que bueno, le toca el bautizo así como a sus otros compañeros. En fin, y esta parte estuvo re genial. Me imagino que mientras está ocurriendo esta batalla, eh, pues, o sea, ocurrió la masacre de los 400.000, ¿no? Parece que pasaron unos días, por lo que entendí, ¿no? Por lo que decía acá antes. Eh, Solo habían pasado unos pocos días desde la batalla anterior, sí. Entonces ahorita, Ainz manda a Cocytus, a Aura y a Mare a que destruyan la capital, a que la reduzcan a cenizas, perdón. O sea, ya la batalla contra los 400.000 ocurrió. Entonces me imagino que mientras estos tres guardianes están haciendo de las suyas, que me imagino que también no, lo vamos a saber, nos lo van a narrar después de que ocurra esta batalla. Está ocurriendo esta batalla en paralelo. ¿Me hago entender? La destrucción de la capital, eh, la batalla de Asud contra Albedo. Me imagino que en la capital están Blue Roses y se van a enfrentar sí o sí a, a alguno de los guardianes. Quién sabe si a Aura o a Mare, pero me parecería muy curioso si llegaran a luchar contra Aura, ¿eh? Me parecería muy curioso. Sería una batalla interesante. En fin, amigos de YouTube, espero les haya gustado. Ojalá que este video lo estén viendo pronto. Eh, Vamos a ver cuánto se demora en subir. Porque mi internet de subida no me permitió hacer stream. Ojalá que no se demore tanto en subir esto. Bueno, ya veremos. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.